un chico bien parecido, alto, de cabello rubio, con un cuerpo atlético. Una persona tranquila, educada y silenciosa, con la que se podía conversar si surgía la ocasión. Así lo describían sus vecinos. Es imposible que alguien pudiera siquiera imaginar el terrible secreto que se escondía tras la apacible apariencia de Jeffrey. Entre 1978 y 1991, asesinó a 17 hombres. Violó, desmembró y experimentó con sus cuerpos. Durante su captura, la policía describió su departamento como un museo del crimen, con torsos en descomposición en algunas habitaciones, restos de huesos, paredes ensangrentadas, cabezas y órganos humanos en su refrigerador, e incluso varios cráneos coleccionados como trofeos. Las autoridades numerosas veces buscaron llevar este caso al terreno psiquiátrico. Parecía que necesitaban encontrar argumentos patológicos que pudieran explicar el infierno que desató Jeffrey. Sin embargo, en múltiples ocasiones, él explicó que no odiaba a nadie, ni siquiera a sus víctimas, que tuvo una infancia feliz, sin abusos, que recibió amor y cariño por parte de sus padres. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. Como es de esperarse, nada de eso encaja con el perfil de un asesino en serie. Mucho menos si se piensa que Jeffrey puede ser, tal vez, el peor carnicero y caníbal de la historia moderna. No solo por la atrocidad de sus hechos, sino por la frialdad con la que continuó adelante con su vida, abriéndose paso en la sociedad mientras sus asesinatos iban en aumento. De niño tenía una obsesión muy especial por la muerte de los animales. No los torturaba, pero disfrutaba cortar a la mitad aquellos peces durante la pesca con su padre en su infancia temprana. Sentía curiosidad y gran placer al verlos morir. Llevado por esa obsesión, gozaba de caminatas en la carretera, buscando animales muertos para abrirlos y ver cómo eran por dentro. El inicio del horror. Cuando tenía 17 años, tras observar a un joven que trotaba todos los días y pasaba frente a su casa, sintió un deseo desenfrenado de poseerlo. Claro está, que no podía abordarlo y entablar una conversación normal con él. Pensó entonces en tomar un bate de béisbol con la idea de atacarlo cuando el joven volviera a pasar. Por fortuna, el joven decidió cambiar la ruta de recorrido y sin saberlo se salvó de ser atacado por Jeffrey. Las fantasías y deseos sexuales comenzaron a hacerse más frecuentes e incontrolables, y sin una orientación adecuada para canalizarlas, Jeffrey se refugió en el alcohol. Comenzó a masturbarse de manera compulsiva usando revistas pornográficas homosexuales, pero también con entrañas de los animales que encontraba. Tenía la fantasía de recoger a jóvenes autoestopistas en la carretera y acostarse con ellos. En junio de 1978, esta fantasía se hacía realidad. Stephen Hicks, de 18 años, fue llevado a la casa de Jeffrey, pensando que se trataba de un aventón. No podía ni imaginar el horror al que estaba por enfrentarse. Tras una velada tranquila y un par de cervezas, Jeffrey entendió que no despertaba interés en el joven, y cuando éste intentaba irse, lo golpeó con una barra de metal para estrangularlo y así terminar con su vida. Después de violarlo, desmembró el cuerpo y puso los restos en bolsas de plástico. Tomó su auto y se dirigió a un lugar lejano para deshacerse por completo de toda evidencia. A mitad del recorrido, la policía detuvo a Jeffrey. Estaba muy afectado por lo que acababa de ocurrir y manejaba de forma errática. Al lado del camino, la policía mantuvo una breve conversación con él. Uno de los oficiales preguntó por las bolsas que estaban en la parte trasera del auto. Rápidamente respondió que se trataba solo de basura. Le hicieron una prueba de alcoholemia y al salir negativo, recibió una multa por su manera de conducir y lo dejaron en libertad. Regresó a casa y escondió los restos de Steven en el sótano. Tiempo después enterraría todo en un terreno cercano. Con el horrible asesinato de Steven, comenzó la terrible leyenda del carnicero de Milwaukee. Ese fue el primero de muchos crímenes que Jeffrey pudo ocultar gracias a que nadie lo percibía como una amenaza. Incluso pudo ir a la universidad durante ese tiempo, e incluso sirvió como un médico de combate en el ejército. Hasta que su alcoholismo se convirtió en un problema, razón por la que fue dado de baja honorablemente y se mudó a un suburbio de Milwaukee.
Jeffrey comenzó a acumular más y más víctimas, siguiendo el mismo método de conocerlas en bares, llevarlas a casa y asesinarlas en un lugar más privado. Eventualmente fue arrestado por abusar de Somsak Sintha Somphon, un niño de 13 años. Sin embargo, pasó un poco tiempo en prisión y al salir volvió a asesinar. Durante los siguientes 2 años, el caníbal de Milwaukee acumuló 17 víctimas y guardó algunos de sus cráneos y trofeos como recuerdo. Además, se sospechaba que tenía un ritual, el cual consistía en consumir partes de sus víctimas. En una ocasión, sus vecinos llamaron a la policía para reportar que habían visto a un adolescente desnudo y ensangrentado salir corriendo de su casa. Se trataba de Conerak Sintha Somphon, un joven de 14 años, pero el asesino les contó que era su novio, así que decidieron no seguir investigando, por lo que no fue detenido ni acusado. Conerak sirvió de conejillo de indias para Jeffrey, quien perforó el cráneo del chico aún con vida para inyectar ácido diluido en su cerebro, con la intención de mantenerlo en estado zombie. El joven moriría esa misma noche. La última víctima. El 22 de julio de 1991 atacó a su última víctima, un hombre de 32 años llamado Tracy Edwards, a quien el monstruo había convencido para tomarle fotos desnudo. Edwards fue esposado y amenazado, pero logró mantener a Dahmer tranquilo. Lo distrajo y logró golpearlo y salir corriendo hasta toparse con la policía. Más tarde, él los llevó a casa del asesino y ahí fue donde encontraron todas las evidencias que necesitaban para detenerlo de una vez por todas. Jeffrey fue arrestado ese día y rápidamente admitió lo que había hecho. En el juicio se declaró culpable de 15 asesinatos, por lo que le dieron 15 cadenas perpetuas y 70 años extra, que cumplió inicialmente en Wisconsin, desde donde dio decenas de entrevistas a la prensa. Se dice que tuvo pensamientos suicidas durante su tiempo en prisión. Sin embargo, otro prisionero que había sido condenado por asesinato fue quien lo mató. Christopher Scarver lo golpeó con una barra de metal en el baño de la prisión. Más tarde dijo que Dahmer no intentó defenderse o pelear. Jeffrey Dahmer murió camino al hospital a la edad de 34 años, con la misma arma con la que habría asesinado a su primer víctima 2 años atrás. Su cerebro fue conservado para investigación por un tiempo, hasta que fue entregado a su padre, quien decidió cremarlo. I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them? Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me.